Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, tú has hecho posible acercarme al Padre. En la temporada de Pon tus ojos en Cristo, acercándonos hacia el final de la carta de los Hebreos o a los Hebreos, ya hemos hablado de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, el gran sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo una vez y para siempre por nuestros pecados, lo que requiere de nosotros una fe genuina para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, una fe genuina y verdadera para no ir a caer en la apostasía, retractarnos y retroceder, para lo cual luego no habrá remedio. Y aquí están retomando el autor sagrado esto. Después de haber recibido esa gran motivación, ejemplo, empuje, no sé, como llevarnos de la mano y decir, miren, aquí está esta galería de estos héroes de la fe, por favor, vamos a imitarlos con una fe genuina y verdadera. Es decir, no te enfoques en tus líos, en tus debilidades, en tus problemas, en los errores que has cometido, no. Enfócate en el Señor, pon tus ojos en Cristo, que tengas pensamientos de fe y no de duda, que tengas pensamientos de confianza y no de frustración, y que el Señor muestre el camino que has de seguir. Prepárate, allana el camino, quita de ti lo que no sirve y vamos a caminar adelante. Dice tanto así en el capítulo 12 del escritor sagrado a los Hebreos, capítulo 12, versículo 12, por eso levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas y vamos a caminar, allanen el camino para que lo cojo y lo que está cansado no se debilite más ni se dañe más, sino que haya sanidad y descanso, Sigan la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y vamos, que no haya nadie entre ustedes que ande con raíces de amargura y de pecaminosidad, dañando a los que están alrededor. Todo esto lo viene diciendo el autor sagrado hasta que llega al versículo 18, versículos 18 al 24, y hace una comparación de dos montes, o de dos montañas, si lo quieren decir así, extraordinario. Esta comparación es extraordinaria. Compara la experiencia de Israel en el monte de Sión, recién salidos del cautiverio, cuando ellos recibieron allí la ley de mano de Moisés. Dios se manifestó en el monte Sinaí. Allí en la cima del monte Sinaí, Moisés sube al monte Sinaí, el pueblo queda en las faldas del monte, pero puede ver y puede oír gran parte de lo que está sucediendo allí: estruendos, humo, fuego, truenos. Aquello era impresionante. Habían recibido también instrucciones: no se acerquen al monte. Incluso si una bestia se acerca al monte y toca el monte, tiene que ser apedreada, lacerada, nadie puede tocarla por el efecto de la santidad de Dios sobre ese animal y sobre el pueblo, al punto tal que el pueblo retrocedió lleno de miedo. Esto lo pueden leer en Éxodo capítulo 19 y 20 o en Deuteronomio 4 y 5 también, al punto que el pueblo retrocede y les dice a Moisés: sube tú, nosotros estamos aterrorizados, llenos de miedo, no queremos morir, sube tú al monte y recibes tú la ley. Y uno dice, bueno, sí,
Y manifestaron todo aquel miedo, aquel temor, eso, temblaban. Incluso el escritor sagrado dice aquí que aún Moisés estaba temblando. Era tan terrible lo que se veía, dice el versículo 21, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estoy espantado y temblando. La cita que hace el escritor sagrado de Hebreos es interesante porque es una comparación y dice, es que ustedes, es decir, los receptores de la carta de Hebreos, tú y yo, nosotros, no nos hemos acercado al monte de Sión. Podemos decir, no nos estamos acercando al monte de Sión. La meta no es acercarnos al monte de Sión o acercarnos a Dios, quien está en el monte de Sión, porque esa fue una experiencia aterradora, miedosa. Aquello fue terrible, pero no fue efectivo. Y ustedes podrán decir, ¿cómo? Ya se los voy a decir, venga un café por eso antes. Maravilloso, maravilloso. No sé cómo hacen para vivir sin café. No fue efectivo, porque a la primera, cuando Moisés desciende, los encuentra aquellos benditos adorando un becerro de oro, o los becerros de oro, que construyeron diciendo, Israel, estos son los dioses tuyos que te sacaron de Egipto. Por favor, por favor. ¿Dónde quedó el miedo, el terror, el humo? Y no, es que no podemos, y acércate tú, Moisés, pues nosotros no, quedamos aquí, porque es que el miedo... Miren, yo les voy a decir algo, definitivamente, por el lado del miedo, por el lado del terror, por el lado de la imposición de la fuerza, del dominio y del causar, como dicen ahora, el bullying y hacer obedecer a la fuerza, pues eso no funciona. No funcionó y no funciona ahora. Por lo menos en nosotros no funcionó, porque de las cosas que yo recuerdo, a nuestro padre, a don Lino, le teníamos miedo. Y he hablado de estas cosas con mis hermanos en años anteriores, hace varios años atrás. Papá daba miedo. Y en algunas ocasiones mamá también. Mamá era de agarrar un palo de escoba y pegarle a uno sin ningún problema por lo bajito. Y de mi papá, pues, ni se diga. Pero el miedo a la presencia de ellos y el castigo de ellos no nos evitó, no nos eximió, ni nos alejó de que fuésemos en algún momento rebeldes, desobedientes, groseros en su ausencia. Nos encaminó de alguna manera y ya más adelante reflexionamos y aprendimos, pero no lo evitó. Y es, digamos que es normal para mí cuando leo esta experiencia y veo el terror del pueblo y veo el terror de Moisés y veo la inefectividad de esto, acordarme de lo que éramos nosotros. No sé si les pasó a ustedes con sus papás, a lo mejor sí, a lo mejor no, cada uno tendrá su experiencia, pero la experiencia es el miedo, el terror y la imposición no nos llevan a la obediencia, a ese efecto de cambio, de respeto por la autoridad. No, al contrario, nos llevan al irrespeto de, en su ausencia, desobedecemos, porque lo que le tenemos es miedo. De manera que si no está, no hay miedo, y si no hay miedo, pues hagamos lo que queramos. Entonces, la comparación que hace el autor sagrado es interesante porque compara al monte de Sión con el monte Sinaí, estoy equivocado en lo que estoy diciendo, el monte Sinaí con el monte de Sión, el monte donde está Jerusalén. Muy diferente, muy diferente. El versículo 22 dice, bueno, por eso el 18 comienza, es que ustedes no se han acercado al monte
que se podía palpar, que andía el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que los oyeron les rogaron que no se les acercara, ni siquiera les hablara, porque no podían soportar, y si una bestia lo tocaba tenía que ser muerta y asaeteada, y tan terrible era la cosa que Moisés decía que estaba espantado y temblando. Ustedes no, dice el escritor sagrado. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, no al de Sinaí. Al monte de Sión es donde está construida la Jerusalén, que obviamente llega a ser un símbolo, una referencia simbólica, la Jerusalén celestial, para acercarse a nuestro Señor Jesucristo. En aquella época del monte Sinaí, Dios, a través de Moisés, hablaba al pueblo. Moisés era el mediador. Terror y miedo. Ahora, en el monte de Sión, Dios habla a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre que se ha hecho carne para que podamos verlo, oírlo, habitar con Él, estar entre nosotros, ese Dios que se despojó de sus privilegios para hacerse carne y estar entre nosotros. Y poder oírlo, poder verlo, porque allá como se manifestó como Dios, no, aquello fue terrible. Ahora se encarnó en el Señor Jesucristo, y es la diferencia entre el monte de Sinaí y el monte de Sión. Muy diferente. Entonces dice el escritor sagrado, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Todo esto es referencia a que Jerusalén fue la ciudad que recibió a nuestro Señor Jesucristo. No es otra cosa. A la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, claro, se han manifestado y se manifestarán, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, es decir, a la presencia de Dios con todo lo que hay en la presencia del Señor. Ustedes se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos de la presencia del Señor. Y termina con la perla, la propuesta. Se han acercado a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel fue derramada en la tierra y reclama justicia, reclama venganza, según los textos sagrados de Génesis capítulo 4. La sangre de Jesucristo derramada trae redención y trae salvación. No busca venganza, no busca justicia en el sentido de la sangre de Abel, pero justifica al ser humano delante del Señor. Por eso Pablo escribió, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un café por eso, venga. Entonces, tomando la foto completa del texto y la comparación que se hace, lo que nos dice el autor sagrado es, miren, ustedes tienen que levantar sus manos caídas, enderezar las rodillas lesionadas y cansadas, enderezar el camino, allanar el camino para que lo torcido se arregle, lo lesionado se sane y ustedes puedan reposar y seguir adelante el camino. Levanten esas manos, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si ustedes tienen raíces de amargura, de pecaminosidad por dentro, pongan sus ojos en Cristo y permitan que todo esto salga. Tranquilos, porque es que ustedes no se han acercado a un Dios que produce miedo, sino a un Dios que se encarnó y habitó entre ustedes con amor. Ustedes no se están acercando a un Dios todopoderoso que si se acercan demasiado los va a matar, que produce terror y temblor. No, ustedes se han acercado a un Dios misericordioso que se despojó de su trono para acercarse a ustedes y derramarles su amor, hacerles ver su amor, su ternura, su gracia,
para morir por ustedes. Ustedes no tienen que morir por sus pecados. El Señor vino a hacerlo. A ese Dios el que ustedes se han acercado ahora, a ese monte, no al Sinaí, sino al monte de Sión. Entonces la comparación es extraordinaria y nos invita diciendo, no tengan miedo. No es un acercamiento que les va a producir miedo. Ya lo ha dicho, si no mal recuerdo, en el capítulo 4. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Hay miedo? No tiene que haber miedo. No tiene que haber ninguna reserva ni ninguna prevención. Acerquémonos a Dios, que puestos nuestros ojos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que es el mediador, y ya vamos a hablar de ello, nos puede traer un cambio de vida extraordinario, un propósito de vida extraordinario. Y no tiene que ser con miedo. Al punto que dice allí, el versículo 24, a Jesús, mediador del nuevo pacto. Aquel pacto de ley y de terror ya quedó, digámoslo así, quedó anulado. Y es la propuesta de Hebreos. El antiguo pacto ya no es. Pero habla de nuestro Señor Jesucristo y dice, yo exhorto, San Pablo lo dice en Timoteo, la primera carta, capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No vino a producir miedo y a producir temor. Vino a demostrarnos su amor. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para morir por nosotros en amor. ¿Qué sostuvo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Qué llevó? ¿Cuál fue la razón por la que Él subió a la cruz? Pudiendo pedir ángeles, legiones de ángeles para que vinieran a protegerlos y acabar con todos sus enemigos, teniendo todo el poder para bajarse de la cruz o para no salvar o para no subir a la cruz siquiera, como se lo reclamó el ladrón que estaba allí al lado, pudiendo evitar derramar su sangre. Él pudo hacerlo, Él quiso hacerlo por amor a ti y a mí. Y en un material muy especial que estudiamos, dice, si tú hubieses sido la única persona que existiese sobre la faz de la tierra, por ti habría muerto nuestro Señor Jesucristo, porque eres amado. Venga, un café por eso, un café por eso. Siendo así entonces, lo que nos dice el autor sagrado es, con respecto a los errores, a las debilidades y a las pecaminosidades que tenemos que sacar de nosotros, acerquémonos al Señor confiadamente, acerquémonos a Él, pongamos nuestra mirada en Él. Él es el mediador. Moisés fue mediador en medio de una manifestación terrorífica. ¿Qué testimonio tenemos que no produjo un cambio? Pero ahora el mediador es nuestro Señor Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, un pacto que pone un corazón nuevo, que da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Digámosle, Señor, no quiero vivir más en terror, en miedo, al presente, al futuro que va a venir. A veces nos inunda el miedo y el temor. A veces egoístamente queremos manejar nuestra vida, nuestro antojo. Digámosle hoy al Señor, Señor, quita de mí el miedo, quita de mí las prevenciones, sí, la inseguridad, que yo pueda poner mi vida en tus manos y que tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea.
Cámbiame, transfórmame, hazme de nuevo. Quiero acercarme al trono de la gracia confiadamente. Ya yo sé que no estoy en el monte de Sinaí, estoy en el monte de Sión, acercándome a tu Hijo Jesucristo. Dame nueva vida, dame una vida abundante. Cambia mi corazón, cambia mis actitudes, mi manera de pensar. Y quiero poner mi vida en tus manos y que seas tú mi Salvador y mi Señor. Padre, gracias por esta hermosa comparación que has puesto hoy en nuestros corazones, Señor. Que es depender plenamente de ti, oh Padre Santo, sin temor alguno, sin miedo, sin reservas. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos. Y que en nuestro corazón podamos tomar la decisión de entregar nuestra vida a ti. Que tú seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Porque confiadamente podemos acercarnos a Él. Él es nuestro mediador. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias por llevarnos en tus manos. Haz de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Dile al Señor, haz de mí, Padre, la persona que tú quieres que yo sea. Lléname con tu Espíritu Santo y que pueda yo andar en el Espíritu y depender plenamente de ti. Pongo mi vida en tus manos y gracias por guiarme en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega para hoy. Bendito sea el Señor. Hermoso, hermoso texto de comparación muy especial. Ha llegado el fin de semana. Espero que tanto hoy como mañana y el domingo sean días fructíferos. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos el día de hoy, el día de mañana, sábado. El día domingo, por favor, vayamos a la iglesia, congreguémonos, vayamos a estar juntos con la familia de fe, con la bendición del Señor. Y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor nos bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.